Bien, vamos a continuar ahora aplicando la teoría de la curva normal a una distribución empírica concreta. Les propongo el siguiente caso. Dice así que se describieron los puntajes obtenidos en un test de inteligencia administrado a un grupo de 132 estudiantes. La distribución de los puntajes tiende a ser normal, con una media de 52 puntos y un desvío estándar de 6 puntos. Vamos a tratar de entender de nuevo qué nos están diciendo con este caso. Lo que nos dice es que lo que interesa describir es una propiedad muy particular que es la inteligencia. ¿Sobre qué unidades de análisis? Sobre estudiantes. ¿Cuántos son esos estudiantes? ¿Cuántas unidades de análisis conforman la muestra? 132. Y lo que nos dice además es que esta distribución de puntajes del test, que es la manera de operacionalizar la variable teórica inteligencia, tiende a ser normal y que su media es de 52 puntos y su desvío calculado es de 6 puntos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos entonces una variable que es una variable continua. ¿Cuál es la variable? La variable es inteligencia y la manera de medirla es a través de los puntajes del test. Entonces lo que tenemos es una distribución de puntajes del test de inteligencia. Entonces tenemos una variable continua, la variable inteligencia medida a través de los puntajes de un test. La unidad de medida va a ser los puntos. Bien, ¿qué tenemos además? Nos dice acá que se distribuye normalmente con una media de 52 puntos y un desvío estándar de 6 puntos. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos dice? Que tenemos una cantidad de casos de 132 estudiantes. Una cantidad de casos alta, con lo cual tenemos los 3 requisitos básicos que son necesarios para aplicar a la práctica concreta con la que tenemos acá la teoría de la curva normal. Entonces vamos a aplicar, dado que tenemos las condiciones, la teoría de la curva normal a nuestro caso empírico concreto. Bueno, vamos a comenzar con esto que enunciamos acá, el rango de la distribución, ¿sí? Y sabemos que tenemos 132 puntuaciones, una para cada sujeto, con un promedio de 52, un desvío de 6. Bueno, ¿cuál es el rango aproximado, ¿sí?, que voy a encontrar en la distribución? Es decir, ¿cuál es aproximadamente el valor más bajo de puntos que un sujeto sacó y la cantidad de puntos más altos que un sujeto sacó? Bueno, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que para el 99, ¿sí?, 74% de los casos, nosotros podemos saber, no del 100% de la distribución, pero de casi toda la distribución, de más del 99,5% de la distribución, cuál es el valor mínimo y máximo que registraron estos sujetos. ¿Cómo lo dice la teoría? Bueno, usted tome el valor de la media y réstele 1, 2, 3 veces el desvío. Y luego 1, 2, 3 veces súmele el desvío y va a obtener el rango aproximado de la distribución para casi todos los casos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a consignar el valor del promedio. Nuestra variable la variable es inteligencia, ¿sí? Inteligencia medida en puntos del test. Tenemos una media de, vamos a consignar acá, una media de 52 puntos y un desvío estándar de 6. Entonces, vamos a aplicar la teoría para averiguar el rango de la distribución muy probable de encontrar en nuestro caso empírico concreto. Entonces, la teoría dice, réstele 3 veces y súmele 3 veces el desvío. Vamos a hacer eso. 52 menos 6, que es el valor del desvío, son 46 puntos. Siempre estamos hablando de puntos. Es 46. 46 menos 6 es 40 puntos. 40 puntos menos 6 son 34 puntos.
Bien, vamos para el otro lado. Vamos a sumar 3 veces el desvío. 52 más 6, 58. 58 más 6, 64, más 6, 70. Luego, entre 34 y 70 puntos, ¿sí? El rango de 34 a 70 puntos es lo que la teoría nos dice que muy probablemente vamos a encontrar como puntuaciones registradas en estos sujetos, en todos estos sujetos que se encuentran dentro del rango de las puntuaciones que van entre más y menos 3 desvíos a la media. Esto nos dice la teoría demostrada, que todos esos sujetos que están ahí pintados, que no son todos, pero son casi todos, lo más probable es que no registremos ninguna puntuación más baja de 34 y es raro encontrar alguna puntuación más alta de 70. Luego, con las condiciones de que podemos aplicar la teoría de la curva normal, los valores de la media y el desvío, ya podemos establecer el rango aproximado, valor mínimo y máximo de la distribución para casi todos los casos. Vamos a otra aplicación de la teoría de la curva normal, que es el concepto de normalidad estadística. Lo que vamos a recordar que la normalidad estadística dice así: un sujeto será normal cuando la puntuación que obtenga caiga dentro de la media menos un desvío y la media más un desvío. Es decir, todos estos sujetos que estoy pintando ahora serán sujetos con puntuaciones obtenidas que los hace ser normales simplemente porque la puntuación obtenida está dentro del rango de menos más un desvío a la media. En nuestro caso concreto, ¿sí? Menos y más un desvío a la media estarían establecidos entre 46 y 58 puntos. Luego, nuestro rango de normalidad está delimitado por las puntuaciones de 46 y 58 puntos. Bien, fíjense de nuevo cómo con las condiciones de aplicación de la teoría de la curva normal en nuestra práctica concreta y estos datos que tenemos, podemos ya describir muchos aspectos de nuestra distribución de puntaje. ¿Qué otra cosa podemos determinar? Bueno, ¿cuántos? Acá dice, ¿cuántos de nuestros sujetos, ¿sí?, son normales? ¿Cuántos estudiantes registraron puntuaciones que denominamos estadísticamente normales? Bueno, todos estos que pintamos en verde, ¿cuántos son de esos 132? Bueno, lo que hacemos acá es una regla de 3 simples, ¿sí? Lo vimos. Si decimos que el 100% de los casos son 132 estudiantes, bueno, la normalidad estadística, ¿cuántos son? Por definición, el 68,26% de los casos será no sé cuántos estudiantes. Entonces, lo que hacemos es la regla de 3 simple y lo que simplemente calculamos es 132 por 68,26 y a eso lo dividimos por 100. Bueno, esto lo pueden hacer con la calculadora o lo pueden hacer en Excel, ¿sí? Yo me paro acá en Excel y pongo igual, paréntesis, 132 por 68,26 y eso lo divido por 100. Me dice que hay, acá lo tengan, 90,1032 es el resultado de la cuenta, ¿sí? El resultado de esa regla de 3 simples es ese valor de 90,103. Pero tenemos que entender qué significa esto. Bueno, estos son sujetos, son unidades de análisis, son estudiantes. Luego, por ser discreto, ese valor de numérico, debo quedarme con el valor entero. 90 estudiantes, esto no, ¿sí? 90 estudiantes
son los que registraron puntuaciones normales dentro del grupo de los 132. O sea que hay 42 sujetos que están por fuera de ese rango. ¿Qué me dice la teoría? Que de esos 42 que no son estos que están pintados en verde, estos que tienen puntuaciones normales, lo que me dice la teoría es que de los 42 sujetos, estudiantes que restan, en teoría, la mitad está antes de la media y la mitad por fuera del rango de normalidad, pero en la parte superior. Entonces, la mitad de 42 es 21. Entonces, me dice que más o menos acá habría 21 estudiantes, que más o menos acá habría 21 estudiantes y que acá en todo esto el rango de normalidad son 90 estudiantes. Ahí tenemos los 132 estudiantes. Es más, dentro de estos 90 se supone que hay 45 de este lado y 45 de este lado. ¿Por qué? Porque la distribución es normal, es equilibrada, ¿sí? No es sesgada hacia los valores bajos, no es sesgada hacia los valores altos, es normal. Por eso podemos describirla de esta manera. Por eso la teoría de la curva normal es tan potente como cualquier teoría de cualquier distribución probabilística. Cuando se aplica esa teoría a esa práctica concreta y esa distribución empírica tiene esa teoría que la describe, resulta ser potente en cuanto a la capacidad de poder describir cómo se comportan los datos, que es lo que se observa. Bien, vamos a avanzar un poco más. Vamos a hacer algunas cuestiones puntuales referidas a algunos sujetos puntuales específicos. Tenemos acá la propuesta de unos sujetos que han obtenido 1,47 puntos, ¿sí? Vamos a poner acá, estamos hablando de este sujeto, de este estudiante A, tenemos al estudiante B, y uno sacó 47 puntos y otro 59 puntos. Esta puntuación, ¿sí?, es una puntuación directa, ¿sí? Es la puntuación bruta. Vamos a recordar que lo que nos permite también la curva normal es la transformación de los puntajes. Lo que siempre tenemos es un puntaje bruto, que es el puntaje directo, el puntaje que uno recoge. Eso lo podemos transformar en una medida que me diga cuánto es en relación al promedio del grupo. ¿Cómo está ese sujeto que obtuvo tanto puntaje bruto? Por ejemplo, 40 y, ¿cuál es el primero que propusimos? Propusimos acá, 47. Bueno, un sujeto que tiene 47 y otra manera de pensar su rendimiento que es en relación al promedio del grupo. Ese puntaje se llama Z. Ya sé que te sacaste 47, pero en relación al promedio del grupo, el rendimiento del grupo, ¿cómo te comportaste vos? ¿Cuál es tu situación? Eso es lo que llamamos puntaje Z. Y a su vez podemos transformar, ¿sí?, esto en lo que llamamos percentil. Los percentiles lo que me dicen es, no cuánto te sacaste en bruto, no cómo estás en relación a la media, sino que me dice en realidad a cuánto es el porcentaje de casos que vos superás con ese puntaje que sacaste. Entonces, la puntuación bruta siempre es, bueno, el sujeto sacó tantos puntos, ¿sí? X puntos. Lo que me dice la puntuación Z, me dice, bueno, esos X puntos, ¿cuánto es en relación al promedio del grupo? Si este es el promedio del grupo, bueno, ¿cuánto estás vos en relación a eso? Recuerden que lo lejos, lo cerca del promedio me lo dice en unidades de desvíos a la media. No me lo dice en puntos, no me lo dice en años, porque esta ya es la teoría de la curva normal. Me lo dice en unidades de desvíos a la media. Eso es Z. Toma en cuenta cuántos desvíos, cuántos años, cuántos puntos tiene tu desvío, y yo lo tomo eso como un bloque y voy teniendo en cuenta esa unidad de desvío a la media. Y después lo que tenemos es el percentil, es decir, con esa misma puntaje que sacó un sujeto, esa misma distancia a la media, tenemos un valor de variable que llamamos percentil H, y lo que me va a decir ahora en cambio es qué porcentaje de casos vos superás
¿sí? ¿Qué porcentaje de casos vos superás con ese valor bruto que obtuviste? Entonces, estas son las transformaciones lineal hacia Z y no lineal hacia percentil que podemos hacer. Recuerden que tanto es de ida como de vuelta, puedo pasar de uno a otro, de otro a uno. Bueno, vamos con la primera propuesta, que es la de un sujeto que tiene 47 puntos brutos obtenidos y lo que queremos saber es a cuánto dista de la media. Por eso me dicen a transformarlo en puntuación Z. Cuánto se aleja o se acerca de la media en términos de mi desvío estándar. Bueno, voy a borrar todo esto, que ya sabemos que es una distribución. Bien. Vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo transformo una puntuación bruta directa de 47 en este caso a un puntaje Z? Bueno, primero siempre le sirve marcar en la tabla. Es como marcar en la tabla sirve para poderme organizar. Entonces, acá tengo los 47 puntos, ¿sí? Están acá. Este es mi sujeto de 47 puntos. El sujeto B. La transformación es de puntajes, no cambia la realidad. Lo que está cambiando es cómo yo la presento. Una cosa, recuerden, es decir, cuánto te sacaste, otra cosa, cuánto te alejas del promedio, otra cosa es a qué porcentaje de casos superás. Entonces, transformamos el dato en distintas presentaciones según lo que nos interese saber. No es lo mismo decir, bueno, pero ¿cuánto te sacaste? Puntaje bruto. Bueno, pero ¿cuánto estás en relación al promedio del grupo? Z. Bueno, pero ¿qué porcentaje de sujetos superás? Percentil. Entonces, la realidad no cambia, uno lo podría marcar, ¿sí? Y sabe que ahí la marqué con esa línea roja, uno está muy cerca del 20, del percentil 20, está entre -1 y +1 Z. Bueno, esto porque ya me ubico en la tabla, pero lo debo calcular. Entonces, la línea muestra las transformaciones posibles, tanto sea percentil o Z, de ese mismo puntuación directa de 47 puntos. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Nos piden acá pase a puntaje Z. Bueno, lo hacemos con la fórmula de transformación de puntaje Z a valor de variable. Entonces, esta es la fórmula del puntaje Z, lo único que hacemos es recordarla y vamos a reemplazar los datos que conocemos. Entonces, yo sé que el puntaje Z lo que tiene en cuenta es el valor de variable directo de un sujeto. Buenísimo, yo acá lo tengo. Menos la media, buenísimo, acá lo tengo. Dividido el desvío, que también lo tengo, lo único que hago es reemplazar los valores, ¿sí? Y obtener el puntaje Z equivalente, transformado, resultante de esos 47 iniciales. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Lo único que hago es reemplazar 47 menos 52 dividido 6. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora, yo lo hago con Excel, ¿sí? Igual paréntesis, 47 menos 52, cierro paréntesis, dividido 6. Me dice que es 0,83. Menos 0,83. ¿Ven el menos ahí? Chiquito. Entonces, el valor de Z es este de menos 0,833 periódicas. Bueno, vamos a trabajar siempre con 2 decimales. Entonces, me paro en el resultado y en la solapa de inicio, ¿ven? En la solapa de inicio van a donde está la flechita con los ceros y le sacan ceros hasta dejar 2 decimales. Entonces, nuestra transformación de 47 puntos nos hace que sean equivalentes a menos 0,83. Y fíjense que tal como lo anticipamos en la gráfica,
¿sí? Acá sería el menos 0,83 z, 0, menos 0,83 z. Está entre 0 y menos 1, bien lo anticipamos, y es el valor de puntuación z que tenemos. Bueno, ¿cómo se interpreta este valor de menos 0,83 z? Bueno, lo que dice que es nuestro sujeto que ha obtenido 47 puntos, ¿sí? Y se ubica a menos 0,83 z, lo primero que podemos decir con este valor de z es que su puntuación, por ser negativa, se encuentra por debajo del promedio. Segunda cosa que podemos decir, que su puntuación está dentro de lo normal, porque, ¿se acuerdan? Entre menos y más un desvío está la normalidad. Entonces es una puntuación normal, pero por debajo del promedio. Esto es fundamental, lo van a encontrar en fundamentos, en la materia de fundamentos, muy seguido, esta manera de entender las puntuaciones. El sujeto es normal, pero por debajo del promedio. ¿Qué quiere decir? Que no llegó a 52 puntos, pero está dentro del rango 46-58. Entonces, normal por debajo del promedio, normal, primero empiezo ahí, por debajo del promedio, dentro de este rango. Segunda cuestión, que dista a menos 0,83 desvíos de la media. Es decir, que si tu media es de 6 puntos, y vamos a imaginar que estos son 6 puntos, ¿sí? Entonces, lo que hace la menos 0, el 0,83 está significando que serían más o menos, ¿sí? Si esto es el total, más o menos todas estas partes del desvío estándar, ¿sí? Es decir, de 6 puntos no llega a 6 puntos, lo que dista del promedio por debajo. Es un poco menos, es 0,83 partes del desvío estándar de los 6 puntos que está por debajo del promedio. Bien, vamos a continuar, vamos a volcar el resultado y a continuar con la siguiente propuesta. Nos dice que, vamos a anotar ahí el resultado, nos dice que hay un sujeto que sacó 59 puntos. Entonces, con esos 59 puntos, la pregunta es qué es a cuánto dista del promedio en términos de desviación estándar. Bueno, de vuelta lo mismo. O sea, lo que tengo que usar es la fórmula que dice que z es igual al valor de variable menos la media dividido el desvío. Eso es igual a 59 puntos, ese es el valor de variable, 59 puntos, menos la media que está establecida, 52, dividido 6, que también está calculado el desvío. Entonces, lo hago a mano, lo hago con el Excel, como quieran ustedes, lo voy a hacer con el Excel. Dice que igual, paréntesis, 59 menos 52 dividido 6. Me dice que es más 1,16. Entonces, lo marco, solapa inicio, le saco un montón de decimales, me quedo solo con 2, y me dice que el valor de z, z es igual a 1,17 z. Ese es el valor que me arrojó el resultado. Vamos a ver si, lo pongo acá el resultado, vamos a ver si eso es, más o menos estuvimos bien con los cálculos. Bueno, 59 y 1,17. Vamos acá. Vamos a marcar los 59 puntos que tiene el sujeto. Al marcar los 59 puntos, estamos acá, son 59 puntos que tiene el sujeto B. Lo que ya sabemos es que, miren, si uno observa, se da cuenta que esos 59 son más que 58, por lo tanto, el sujeto está por arriba del rango de normalidad, ¿sí? El rango de normalidad
está entre menos un desvío y más un desvío. Este sujeto está por encima de los 58 puntos, por encima del rango de normalidad. Y entonces está bien que nos dé por arriba de más 1 y cercano a un percentil de 90. Bien, entonces estuvimos bien en nuestra aproximación. Bien, vamos a seguir con la propuesta. Otra cosa que tenemos que entender entonces es su interpretación. La interpretación dice que este sujeto con 59 puntos brutos se encuentra a más un desvío, 17 de la media. O sea, si el Z es más 1,17, lo que primero que podemos decir con este más es que se encuentra una puntuación por encima del promedio, por encima de los 52 puntos. Segundo, lo que entendemos es que al ser mayor a más una Z, ese sujeto está por encima de la normalidad estadística y que se encuentra por encima de la normalidad estadística más por encima del valor promedio a más 1,17 partes del desvío. Es decir, que si este es el desvío, ¿sí? Si este es el desvío de 6 puntos, el tipo tiene un desvío entero, 6 puntos por arriba de la media, más de la otra parte del desvío un cachito, 0,17. Entonces, si a 52 le sumamos 6 y un cachito, nos tiene que dar 52 más 6, 58 y un cachito más, que es lo que nos dio acá, 59. Entonces, nuestra distribución de puntajes puede ser transformada a puntuaciones, pero que nos den el rendimiento en relación al promedio. ¿Sí? Si está por encima del promedio, por debajo del promedio, ¿sí? Dentro de la normalidad, por fuera de la normalidad, etc. Y a cuántos desvíos de la media se encuentra. De nuestros desvíos, que valen 6, a cuántas partes de eso se encuentran. Bien, vamos con otro caso. Vamos con otro sujeto, un sujeto C, que tiene, vamos a suponer este estudiante C, que tiene una puntuación tal que lo ubica a más 1,53Z. ¿Sí? Ya nos vamos a ubicar. Para esto siempre nos sirve el tema de la tabla, de la gráfica, perdón, de poder ubicarnos donde estamos trabajando. Dice que nuestro sujeto tiene una puntuación que lo ubica a más 1,53Z. Bueno, vamos a marcarlo. Más 1,53Z. Estaría más o menos por acá, ¿no? Este sería nuestro sujeto C, a más 1,53Z, más o menos por ahí. Vamos a más 1,53Z, fíjense la línea roja, quiere decir que está entre 1 y 2 desvíos a la media, está entonces entre 58 y 64 puntos. Entre 90 y 95 serían los percentiles que lo describen. Entonces, ya lo que podemos saber es que es un sujeto con una puntuación por encima de la media, porque eso nos lo dice el 1,53, el 1 ya nos está diciendo que, el más nos está diciendo que es por encima de la media, el 1 que es por encima del término considerado como normal estadístico. Entonces, es un sujeto que tiene una puntuación por encima del promedio y por encima sobresale por encima del rango de normalidad estadística. Bueno, vamos a ver exactamente cuánto es el puntaje de este sujeto. Bueno, nosotros tomamos la misma fórmula, ¿sí? La misma fórmula es que Z es igual al valor de la variable menos la media dividido el desvío. Lo que vamos a hacer acá es ir reemplazando lo que conocemos y despejando lo que no conocemos. Nosotros tenemos, esto lo conocemos, ¿sí? Esto lo conocemos y podemos decir que entonces el sujeto es más 1,53. Esto es lo que no conocemos, el valor de la variable, que es lo que nos preguntan. ¿La media la conocemos? Claro que sí, es de 52 puntos. ¿Y el desvío lo conocemos? Claro que sí, es de 6 puntos. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es despejar esta ecuación. Muy sencillo, lo que hacemos entonces es 1,53 por 6,
y a eso le sumo 52. Eso me va a dar el valor de variable, es decir, la cantidad de puntos que obtuvo ese sujeto. Recuerden ustedes que tienen todas las fórmulas disponibles en un archivo ahí en el aula de la cursada. Esta, si no la tienen, es la que tiene escrita así, como el despeje de esta misma, pero en realidad es una que la vamos despejando, no son fórmulas diferentes, es la misma que la despejamos. Entonces, de vuelta, podemos hacer la cuenta con calculadora o con lo que quieran. Yo la voy a hacer con Excel y me dice igual, paréntesis, 101,53 por 6, a eso le sumo 52. Y eso me da 61,18. Quiere decir que este sujeto sacó 61,18 puntos. ¿Y puede ser con coma? Claro que puede ser. Por supuesto, porque la variable es cuantitativa continua. Los puntajes, por definición, son cuantitativas continuas. Significa que este puntaje es 61,18 puntos, que está dentro, fíjense que está dentro de 50, en rango 58-64, por lo tanto, es correcta nuestra decisión de, luego de transformado, haber asumido que asume 61,18 puntos. Bien, vamos a hacer la transformación para otro sujeto, el sujeto D, que ha obtenido una puntuación tal que lo ubica en menos 0,25 zetas. Entonces, vamos a tomar, ¿sí?, a este sujeto D ahora. Al sujeto D. Este sujeto D vamos a ubicar, lo que él ha obtenido. Menos 0,25. La gráfica siempre nos sirve para eso. Menos 0,25. Vamos a marcarlo menos 0,25 zetas. Es un sujeto que está acá, ¿no es cierto? Menos 0,25 zetas. ¿A cuántos son los puntos que obtuvo ese sujeto? Bueno, lo que podemos hacer es recordar linealmente, va a estar ahí. Va a tener una puntuación entre 46 y 52, ¿sí? Cerca de un percentil 40. Entonces, vamos a calcularla. ¿Cuántos puntajes son un puntaje Z de menos 0,25? Primero vamos a analizar ese menos 0,25 Z. El menos me está indicando que está por debajo del promedio. Muy bien. Y el 0,25 me está indicando que entra en el rango menos 1, 0, con lo cual hace que ese sujeto, si bien tiene una puntuación que no alcanza el promedio típico del grupo, está dentro de lo normal. O sea, tiene una puntuación normal por debajo del promedio, ¿sí? Y se encuentra a una cuarta parte del desvío estándar. Quiere decir que si este es el desvío estándar de 6 puntos, se encuentra a una cuarta parte de 6. Un cuarto de 6. En matemática, un cuarto de algo se dice siempre por. Bien, podemos hasta calcular cuánto es la puntuación. Vamos a calcularlo con la fórmula. Entonces, lo que nosotros teníamos era la fórmula, la misma, pero lo que ahora tenemos otro sujeto con otro valor. La manera de transformar entonces los valores de variable a z y los z a valores de variable utilizan siempre esta fórmula, porque siempre se conoce el desvío y la media. Entonces, o me falta conocer esto y tengo esto otro, o al revés, me falta conocer esto y tengo lo otro. En realidad, siempre que tenga 3 de las 4 incógnitas, puedo ir despejando. Bien, vamos entonces a despejar para calcular el valor de la variable. Esto sería que
vamos a reemplazar. Yo tengo acá que vale menos 0,25 zetas, sería igual a el valor que no lo conozco, menos la media que es 52 y el desvío que es de 6. Luego, esta cuenta nos quedaría que el valor de variable sería menos 0,25 por 6 y todo eso más 52. Yo lo voy a hacer en Excel, ustedes lo pueden hacer como quieran. Igual, paréntesis, menos 0,25 por 6, cierro paréntesis, más 52, enter. 50,5, ¿sí? Son los puntos que ese sujeto obtuvo. Y fíjense que nos da dentro de lo esperado. 50,5 puntos. Entonces, nuestra distribución hace que para un sujeto que se encuentra a menos 0,25 zetas, o sea, del promedio, tenga una puntuación equivalente a 50,5 puntos. Siguiente ítem propuesto. Vamos a borrar todo esto. Y el siguiente ítem nos dice que, bueno, ya ahora tenemos un puntaje Z, pero tenemos percentiles. Ya no quiero saber cuánto es el puntaje directo que obtuvo ese sujeto, sino que lo que quiero saber es exactamente ese sujeto a cuál es el porcentaje que supera con ese rendimiento de un determinado puntuación Z. Entonces, lo que vamos a hacer es entender de que acá vamos a utilizar otra manera de alcanzar el resultado. Ya no es con la fórmula, sino que se puede hacer de dos maneras diferentes. Miren, o bien lo hacemos con la tabla, ¿sí? O bien lo hacemos, en vez de tabla, lo reemplazamos por estas dos funciones de Excel. En este curso no vamos a aprender a usar la tabla, sí vamos a aprender a reemplazar eso por las funciones de Excel. ¿La tabla para qué sirve? Recordamos, lo dijimos en el video anterior. La tabla es, vos tenés zetas y podés encontrar probabilidad de que se produzca un evento hasta ese zeta. Entonces te determina la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, vos lo que vas a tener son siempre zetas y probabilidades. Probabilidades y zetas. Puedes encontrarla con esta tabla, teniendo una probabilidad, encontrás un zeta, teniendo un zeta, una probabilidad. Esas son las dos cosas que puedes hacer con la tabla. De zeta a probabilidad, de probabilidad a zeta. Lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar el uso de la tabla por dos funciones que lo que hacen es hacerte esto mismo de manera directa. Tenemos una función que es lo que pasa de zeta a probabilidad y otra de probabilidad a zeta. Esas funciones son distribución normal estándar y la inversa de esa distribución. Entonces, vamos a tomar estas dos funciones que hacen lo mismo que la tabla. En la tabla, entonces, tenemos una z, buscamos una probabilidad, lo vamos a hacer con la función de distribución normal estándar, ¿sí? Con esta función que está acá. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Vamos a aplicar, vamos a pararme acá porque quiero que ahí me deje el resultado acá y voy a aplicar la fórmula, voy a insertar, fórmulas, insertar, busco la que es distribución normal estándar. Esa es la función que voy a aplicar. Acepto, y fíjense, acá arriba tiene que estar el nombre de la función, distribución normal estándar. Dist-norm stand. Lo único que me pide es el z, y lo que me va a arrojar, ojo, es la probabilidad. Entonces, le vamos a poner la z que nosotros tenemos, que es menos 1,5.
Fíjense, recuerden que a veces no acepta el punto en algunas versiones, así que la coma siempre lo acepta. Y si lo hicimos bien, acá aparece la probabilidad de ocurrencia de eventos hasta el z de menos 1,5. Recuerden que es acumulado. Acumulado quiere decir desde el menos infinito hasta ese valor. Acepto y ahí me aparece. Pero me tengo que acordar qué es esto. ¿Qué es esto? Esta es la probabilidad menor o igual de encontrar sujetos que tengan puntuaciones hasta, ¿cuánto era? Menos 1,5. Puntuaciones hasta este valor. Menos 1,5 está acá. Bueno, hasta este valor de z, menos 1,5z, te dice, bueno, ¿cuántos son? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar sujetos que tienen esta puntuación o menos? Todos esos son esos sujetos. Bueno, ¿cuántos son? Estos sujetos que tienen esta puntuación o menos. Fíjense que si vamos a la transformación sería acá. Entonces, si tiene un sujeto, se ubica a menos 1,5z, son todos esos sombreados en violeta, la probabilidad, me dijo recién la función, que es lo mismo, equivalente a la tabla, de que ocurra eso, a lo sumo será de 0,06. Vamos a ver el valor exacto, 0,0668. ¿Sí? Entonces, la probabilidad, cuanto más cercana a 0 está, es más baja, cuanto más cercana a 1 está, lo dijimos recién, es alta. Entonces, la probabilidad de ocurrencia del evento es baja. Es poco probable que si extraemos un sujeto al azar, ese estudiante haya obtenido una puntuación que lo ubique hasta menos 1,5z o más bajo, ¿sí? Es decir, desde acá o menos. Vamos entonces a calcular en qué percentil, porque eso es lo que me piden, en qué percentil se ubica. Esto es lo que me están pidiendo, ¿sí? Esto de acá. ¿Cuál es ese percentil? Esto que está sombreado, ¿qué porcentaje de casos representa? Bueno, ya lo calculamos, pero no, lo que calculamos recién es la probabilidad. Entonces, lo que tengo que hacer es recordar algo de la teoría. ¿Qué dice la teoría? ¿Sí? Recordamos las equivalencias de la teoría. Las equivalencias de la teoría nos dicen que una probabilidad es equivalente a un porcentaje de casos y a un valor de percentil. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Vamos a recordar que si yo tengo una distribución y tengo un determinado porcentaje de casos, por ejemplo estos, ¿sí? Esto es un determinado porcentaje de sujetos que obtuvieron esta puntuación o menos, y lo que podemos hacer es calcular la probabilidad con que ocurre este evento, que es exactamente equivalente, la probabilidad, y lo que podemos calcular es el percentil, es decir, qué porcentaje de casos supera a alguien que sacó este valor o menos de puntos. Entonces, las tres medidas son equivalentes. Van a estar significando cosas diferentes, pero el valor es el mismo transformado en las distintas equivalencias. Una probabilidad es una medida de ocurrencia de un evento, en tanto probablemente yo pueda sacar un sujeto y esté hasta menos 1,5z o menos. Esa probabilidad es de 0,06, es una probabilidad baja. ¿Cómo lo transformamos en percentil? ¿Se acuerdan? Si a esto lo multiplicamos, ¿sí?, por el 100%, lo que obtenemos es el porcentaje de casos. Ese porcentaje de casos sería, en esto sería de 6,68% de los casos. Y si queremos calcular el percentil, lo que vamos a hacer es, en este caso, redondear el número discreto, el número entero, porque los percentiles son números discretos, o es el 1, o es el 2, o es el 5, o es el 8, ¿sí? Entonces, si lo redondeamos, nos quedaría un percentil de 6.
puede ser el 7 también, bueno, eso depende de la decisión del equipo. 6 seguro, 7 no sé, pero 6 seguro. La decisión de 6 o 7, cualquiera de los dos valores está correcto, cualquiera de los dos es correcto, porque es una decisión del equipo de investigación. Bien, entonces, nuestra respuesta sería que el percentil que se ubica en menos 1,6, menos 1,5z es el percentil 6 o el percentil 7, como ustedes quieran. ¿Lo obtuvimos directamente de algún lado? No, lo obtuvimos directamente de la tabla o de la función estadística en Excel y después de un conocimiento que nosotros tenemos, que es la equivalencia de probabilidad, porcentaje de casos, percentil. Vamos a hacer el que sigue, y dice así, que un sujeto se encuentra a más 0,78 zetas. ¿Sí? Si vamos a la tabla, vamos a la gráfica, ¿sí? Lo que vamos a tener es, bueno, voy a borrar todo, es entonces un sujeto que está a más 0,78 zetas. Primero, es un sujeto que va a estar acá, más o menos por acá, más o menos, más 0,78 zetas. Estas más 0,78 zetas, ¿sí? Hace que nuestro sujeto tenga una puntuación entre 52 y 58 y vamos a calcular ahora con esa misma función cuál sería el valor, ¿sí?, de la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Con la probabilidad lo transformo a percentil, lo redondeo, lo transformo a porcentaje de casos, lo redondeo y lo que tengo es el valor del percentil que busco. Vamos entonces a tomar la fórmula, que sabíamos que era la fórmula de esta distribución normal estándar, que reemplaza el uso de la tabla, dado un determinado valor de z, lo que encontramos es entonces la probabilidad de ocurrencia de un evento hasta ese valor de z. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a fórmulas, insertar fórmulas, como recién la usamos, nos va a aparecer ahí, aceptamos. Y entonces lo único que tenemos que cargar es el z. ¿Cuál es ese z? De 0,78. Automáticamente nos sale algo que es, pero de pura casualidad, que es similar el z con la probabilidad de ocurrencia. Aceptamos y nos dice que la probabilidad de ocurrencia de eventos hasta ese valor de z, esa probabilidad es menor o igual a 0,78. Es decir que, si vuelvo acá, dice que la probabilidad con que se observen sujetos, ¿sí?, cuyas puntuaciones sean esa o menos, de 0,78 o menos, esa probabilidad de encontrar estos sujetos es una probabilidad alta, porque es una probabilidad de 0,78, ¿sí? Va cerca del 1 que del 0. Entonces se nos dice que esta probabilidad, esta que está acá, es una probabilidad a lo sumo menor o igual de 0,78. Y que entonces por transformación, por equivalencia, sabemos que es lo mismo que decir el 78% de los casos, y eso es lo mismo que decir, fíjense dónde me paro ahora, acá me paro, que es lo mismo que decir percentil 78. Fíjense que me paré ya acá. Entonces, una cosa es la probabilidad del área, el porcentaje de casos, y otra cosa es el percentil, que es un valor de variable. Entonces, volvemos acá y lo que sabemos es que podemos transformar esto en decir que es lo mismo multiplicado por 100, que el 78,23% de los casos, y es lo mismo que decir que el percentil 78. Bien. Entonces vamos a escribir nuestra respuesta aquí, es el percentil 78, pero de pura casualidad coincide con el Z078.
Bien, vamos al caso inverso, donde lo que me dan es el porcentaje y lo que yo tengo, el percentil, perdón, y lo que tengo que determinar es en qué Z se encuentra. El primer percentil que me dan es el percentil 20. Entonces, lo que me conviene siempre, recuerden, es ubicarse donde estamos trabajando. Acá es 52 y esto era 58. Bien, percentil 20. El percentil 20 está aquí. O sea, quien se ubica en el percentil 20 tiene una puntuación, fíjense acá, que está dentro de lo normal, pero por debajo del promedio, que se encuentra entre menos una Z y 0Z. Entonces, vamos a determinar cuál es ese valor de Z que tiene ese sujeto. El valor de Z lo vamos a sacar si tenemos probabilidades y zetas y probabilidades con la tabla o con la función. En este caso, la función es esta, distribución normal, pero inversa. Entonces, lo que tenemos que recordar es que yo no puedo pasar directamente de un percentil a una probabilidad menor o igual si es que antes no hago una transformación. Esa transformación es que el percentil, por ejemplo, en este caso 20, ¿sí? Equivale a decir el 20% de los casos, que dividido por 100 equivale a decir a una probabilidad menor o igual a 0,20. Entonces, ya tengo la equivalencia que pasé de percentil 20 al porcentaje de casos a la probabilidad. Este es el valor que voy a poder aplicar a la fórmula. Entonces, siempre tengo una fórmula que me ayuda, pero un conocimiento que me guía en la aplicación de esa fórmula. Me voy a parar, por ejemplo, acá y voy a insertar, ahora tenemos que buscar la distribución normal estándar, pero inversa. Es al revés. Antes tenías el Z, buscabas la probabilidad, ahora la inversa. Tenés la probabilidad y buscar a la inversa. Entonces, acepto y lo único, fíjense, que me pide es la probabilidad, que dijimos que la probabilidad para nuestro caso es de 0,20. Hicimos bien las cosas, acá nos aparece un resultado, aceptar. Entonces nos dice que el Z, acá pueden siempre bajar a 2 decimales, que el Z que se encuentra coincidiendo con el percentil 20 es un Z negativo que es de menos 0,84. Y fíjense qué es lo que a nosotros nos dio. Este Z que está acá es un Z de menos 0,84, nos dice nuestros cálculos, que coincide con el percentil 20, ¿sí? Y que tendrá un valor de variable entre 46 y 52. ¿Cómo podría yo saber el valor de variable? Exacto, bueno, muy fácil. Si yo ya tengo, fíjense, ya tengo el valor de Z, lo que hago es hacer como en la primera parte. Si tengo Z, puedo sacar el valor de la variable, menos la media dividido el desvío. Entonces, fíjense cómo a partir de conocer un dato ya puedo ir a su vez ensamblando, es como Rayuela, ¿no? O poniendo un montón de otras funciones que me continúan describiendo el evento que ocurre. Bueno, vamos con el último y cerramos acá nuestra ejercitación práctica. ¿Y qué pasa cuando tengo un percentil de 95? Bueno, vamos a ver ese caso del percentil de 95. Nuestro percentil de 95 lo vamos a ubicar aquí. Aquí está, 95. Un sujeto que se ubica en el percentil 95 iguala o supera al 95% del grupo. ¿Eso qué significa? Que con ese puntaje él es igual o mejor que el 95% del grupo. Si quiero saber cuántos son, hago la regla de 3 simple con 132. Si quiero saber cuántos se sacó ese chico para ser mejor que el 95%, bueno, tengo que aplicar acá la fórmula de Z, pero no me tengo que olvidar que tengo que conocer el Z. Entonces, para conocer el Z, tendría que primero obtenerlo de esta transformación.
un sujeto que se encuentra en el percentil 95, ¿en qué Z está? Y acá recordamos, o usamos la gráfica, ¿sí? Z y probabilidades y Z, o usamos esta función, que es la que marcábamos hoy, distribución normal inversa. Entonces, vamos a aplicar esa función, pero recuerden, me pide zetas o probabilidades, probabilidades Z. Yo no tengo acá la probabilidad, tengo el percentil 95, pero vamos a hacer las equivalencias con porcentaje de casos y con probabilidad menor o igual a algún valor. Entonces, el percentil 95 equivale a decir que supera al 95% de los casos. Eso dividido 100 equivale a decir que tengo una probabilidad de extraer un sujeto y que supere al 95% de los casos en su puntuación de 0,9500. ¿Sí? Entonces, nuestra probabilidad de encontrar sujetos con esta puntuación, este percentil o menos, es una probabilidad más alta aún que la anterior, porque tengo más sujetos. O sea, si extraigo de todo, si extraigo de todos eso al azar un sujeto, de todos estos que estoy pintando, si extraigo al azar un sujeto, ¿sí? Realmente la probabilidad sería muchísimo más alta que la anterior que calculamos de 0,98, inclusive está muy próxima al 1. Es decir, que casi todos los sujetos tienen esa puntuación o menos. Todos no, casi todos, el 95% del 100%. Bueno, vamos entonces ahora a aplicar nuestra función, que era la de insertar fórmulas y distribución normal estándar inversa. Aplico, lo único que me pide es la probabilidad. Ya dijimos que la probabilidad es 0,95, acepto, y me dice que ese sujeto, esperen que me quedó mal. Vamos de vuelta, inserto, ¿sí? Acá 0,95, y lo que me dice es que ese sujeto tiene se encuentra a 1,64 Z. Entonces, voy a sacarle los decimales, me voy a quedar con 2 y a más 1,64 Z. Fíjense cómo nosotros ya lo habíamos podido predecir en el sentido de la probabilidad que está acá. ¿Sí? Es un sujeto a más 1,64 Z. Bien, lo que hemos trabajado hoy es entonces la aplicación a un caso concreto de la teoría de la curva normal, teniendo simplemente conocimiento de que se distribuye normalmente y puedo aplicar esa teoría, el valor de la media, el desvío y la cantidad de casos para poder calcular los porcentajes de casos. Luego lo que hicimos es esas transformaciones de puntaje, y en el momento de transformar de Z probabilidad de probabilidad a Z, en vez de utilizar la tabla, utilizamos esas dos funciones de Excel. Bueno, espero que estén bien. Nos encontramos en el próximo tema.